En el 2015, el hombre indiscutible del año fue Iván Velázquez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala. En el 2016, las expectativas de justicia y de transparencia de lucha en contra de la corrupción son aún mayores. Acompáñenos a conversar con él. Cuatro meses han pasado desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, inició su cuarto mandato en el país. Tiempo en el cual el titular del ente investigador, Iván Velázquez, ha destacado a través de las redes sociales que el principal reto para el primer trimestre de este 2016 es integrar una muy buena Corte de Constitucionalidad que garantice la continuidad del proceso de cambio por el que está atravesando el país, principalmente en su lucha contra la corrupción. Para diversas organizaciones sociales y proderechos humanos, la CICIG está fortaleciendo el trabajo de investigación del Ministerio Público, y sus investigaciones ahora han puesto a prueba el sistema de justicia, porque en el país ningún crimen debe quedar impune, y para ello es necesario fortalecer el Estado de Derecho. La CICIG ha hecho un papel muy importante en Guatemala, ha demostrado que es posible realizar investigaciones contra estructuras fuertes en el país, contra lo que muchos consideran que son intocables en este país. No importa quién sea el gobernante, no importa quién sea el presidente, no importa qué partidos estén en el poder, tanto el Ministerio Público como la CICIG tienen la responsabilidad, sobre todo el Ministerio Público, tiene la responsabilidad de investigar todos los hechos ilícitos que se puedan cometer y llevarlos a los tribunales. Y los tribunales aplicar la justicia conforme a derecho en nuestro país. En el Plan de Trabajo 2013-2015, la CICIG presentó ante los tribunales de justicia 21 investigaciones en contra de estructuras criminales, principalmente el caso La Línea, que descubrió una red de altos funcionarios que orquestó un fraude millonario en las aduanas nacionales y que provocó la renuncia en septiembre del entonces presidente Otto Pérez Molina. Pero como en todo sistema democrático, algunos sectores cuestionan y rechazan la labor de la CICIG en el país. Incluso tratan de destacar que algunos casos del ente investigador no han prosperado en torre de tribunales. Nosotros esperaríamos la continuidad de CICIG en el papel que está jugando hoy en la sociedad, y el Ministerio Público, que realmente es el encargado de esta investigación penal por mandato constitucional, que continúen desarrollando el papel que hasta la fecha han estado desarrollando. Le damos la bienvenida al comisionado Iván Velázquez. Gracias por estar con nosotros. Destino Debate, mucho que platicar, mucho que discutir con usted respecto de la lucha en contra de la impunidad en el país. Claudia tiene la primera pregunta. Sí, los medios han destacado cuáles fueron los logros de la CICIG a lo largo de 2015, pero según usted, ¿cuáles son los tres grandes éxitos de usted al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el año pasado? Creo que uno de los que tiene que destacarse es el hecho de confirmar una hipótesis que veníamos manejando desde la llegada a la CICIG, y era que la corrupción en Guatemala no era un hecho aislado, sino que existía realmente una corrupción estructural, más allá de un gobierno, aunque un gobierno pudiera propiciarla en mayor medida. Hay naturalmente de temas específicos lo que ocurrió respecto de la investigación de Arnoldo Mendoza, por ejemplo. Creo que no se le ha dado la dimensión que el hecho tiene, que desafortunadamente, como lo mencionaba casi desde la semana siguiente a presentarse esa investigación en el mes de noviembre del 2014, el Estado no asumió el papel que le correspondía para ocupar el espacio que transitoriamente había dejado esa estructura. ¿Por qué es especialmente importante desarticular una estructura como la de Arnoldo Mendoza, que en realidad ejercía funciones completas y dominaba las instituciones del Estado en el nororiente del país? Precisamente por eso, porque esa es la forma como en la experiencia nuestra en Colombia empezó la cooptación del Estado, porque desde la ocupación de los territorios, desde el dominio que se ejerce respecto de las personas, desde el poder que se tiene frente a las autoridades locales, van incrustándose en toda la administración, al punto que finalmente son los dueños de las alcaldías, los dueños de toda la contratación, de la salud, de la educación. De los juzgados.
de todo el sistema en ese territorio. Y esa suma que va aumentando, como ocurrió en Colombia con los paramilitares, llega finalmente a cooptar inclusive el Congreso de la República, instituciones del Ejecutivo. Entonces, el hecho de tener una fuerza como esta detectada en Izabal, en lo que significaba frente a la población, y que no es solo en Izabal, por lo que hemos escuchado, que hay otros territorios en el país en los que hay similar actividad de crimen organizado. Creo que es uno de los temas que debe destacarse. Y hay uno indudable que es el que siempre se ha resaltado, no solo en Guatemala, sino fuera de Guatemala, y es lo que significó en esta nueva actividad de la justicia en Guatemala la reactivación del sentimiento social que se aúna, que se agrupa y que empieza a ser tan activo como lo notamos a partir del 25 de abril. Yo creo que ese tema de la participación ciudadana en los asuntos del Estado va a ser el definitivo, más allá de casos particulares que se hubieran podido encontrar. Porque si se le da continuidad y si hay además una organización detrás de esa actividad de la sociedad, es decir, si se trata de una participación organizada de la sociedad, eso sí puede transformar la realidad. Pero ¿y qué decir del Estado comisionado en ese caso? Perdón, me voy a adelantar con esa pregunta porque está relacionada. ¿Qué está haciendo el Estado para retomar el control en esos espacios que fueron tomados por criminales? ¿Usted cree que está aprovechando la oportunidad para llegar nuevamente y recobrar el control perdido? Desafortunadamente no, y fue lo que vimos con el sistema penitenciario, lo que vimos con Izabal, lo que aparece también en la defraudación aduanera del caso de la línea. Desafortunadamente no hay una preparación, podría decirse, para no hablar de interés, desde el Estado en aprovechar investigaciones de esta naturaleza que desarticulan grandes, medianas o pequeñas estructuras, pero que permiten el ingreso del Estado, permitirían el ingreso del Estado a ponerle orden en algún determinado sector. Falta de voluntad. En algunas ocasiones uno podría decir, con las experiencias del año pasado, que también el propio interés que se tiene en que ese sea el estado de cosas, porque hay una connivencia, unos beneficios que se están obteniendo, sino es que se es parte también de esas estructuras. Comisionado, bueno, la corrupción es un tema estructural. Entonces, ya hay algunas acciones en marcha, pero ¿qué más se tiene que hacer para profundizar en esa lucha? Aquí hay una gran dificultad que he destacado en los últimos meses, y es que Guatemala no tiene la capacidad para enfrentar la corrupción, no tiene la capacidad para enfrentar la impunidad. Institucionalmente hablando. Institucionalmente hablando. Entonces, he insistido en las condiciones actuales del país, en las condiciones actuales del Ministerio Público. No es posible una lucha seria contra la corrupción. Desde el punto de vista judicial, naturalmente. Hay medidas administrativas, lo que los estados, los gobiernos pueden realizar para establecer controles, para buscar mecanismos de selección de personas, regímenes disciplinarios internos que permitan sanear determinadas instituciones o dependencias. Pero desde el punto de vista de la reacción judicial contra la corrupción o de la reacción del Ministerio Público, no hay capacidad. Los dos ejemplos que he repetido permanentemente: el tema del 10% de los municipios del país con presencia del Ministerio Público. Y el resto sin agentes del 90% de los municipios de Guatemala sin Ministerio Público. Eso es inconcebible. Cuando conocí esa libertad, aquí no hay una seriedad en la lucha contra la corrupción, digámoslo más genéricamente, en la lucha contra la impunidad, porque es que la corrupción es apenas además una parte. El otro ejemplo, que tiene que ver con algo que no es corrupción: los delitos contra la vida.
lo que hemos mostrado y con prueba porque es producto de esa herramienta de medición de impunidad que se construyó para el servicio del Ministerio Público, que muestra que con las capacidades actuales, con el personal actual que tiene el Ministerio Público, si no se cometiera un delito más de homicidio desde el 1 de enero del 2016, evacuar el acumulado de homicidios que se encuentran en la impunidad supondría llegar hasta el 2031. Trabajando en ellos. 15 años para lograr superar la impunidad del pasado, la impunidad a 31 de diciembre del 2015. Si no se asume esto con responsabilidad, no hay una realidad, no hay una seriedad cuando se afirma que estamos decididos en la lucha contra la impunidad. No hay posibilidad. Pero, don Iván, ¿cómo ve usted que en el nombramiento del ministro de Gobernación y de todo su equipo, el presidente de Jimmy Morales haya traído a gente del Ministerio Público, todos fiscales, para dirigir la cartera de Gobernación? ¿Qué se lee ahí? ¿Hay una opinión de sí que tomó en cuenta el presidente, o el presidente quiere garantizarse que van a estar en sintonía siempre el Ministerio de Gobernación con el Ministerio Público, como han venido trabajando hasta ahora? Yo creo que esta es una afirmación del presidente de que su propósito expresado en el discurso de posesión de la lucha contra la corrupción es un discurso serio, porque la presencia de funcionarios como Francisco Rivas al frente del Ministerio de Gobernación, particularmente para la CICIG, es por toda la relación que hemos tenido con Francisco en el Ministerio Público, es una garantía de actividad muy estrecha, la posibilidad de asumir conjuntamente muchas cosas. Y si además está en toda la relación... CICIG no recomendó... ¿No recomendó a nadie para ese puesto? No, cuando supimos que Francisco Rivas era un candidato para ser ministro de Gobernación, yo sí expresé satisfacción por ese nombre, porque con todo el conocimiento por su actividad en el Ministerio Público, pensaba que podía ser un muy buen elemento en ese trabajo que se requiere conjuntamente, Ministerio Público y Ministerio de Gobernación fundamentalmente, porque nosotros estamos, como nos corresponde, solo en trabajo de apoyo, de cooperación. Y para nosotros cooperar con un Ministerio de Gobernación dirigido por Francisco Rivas es cómodo. Señor comisionado, en el marco de lo que estaba diciendo usted hace un momento del fortalecimiento institucional en el marco de justicia y de la presa que, si no se abordara, generaría este tiempo para resolver las cuestiones que quedarán impunes. Pero, ¿será que solo es el fortalecimiento desde el sector justicia lo que nos evita estar en esta debacle de impunidad, o hay algunas otras cuestiones que tienen que atenderse como Estado para prever esas causas estructurales que nos generan esta esfera de violencia y de impunidad? Claro, pero es que en todo caso el delincuente necesita tener la certeza de castigo. Cuando en un país hay un 99% de impunidad, significa que quien va a cometer el delito tiene el 99% de probabilidades de que va a quedar impune. Por eso es que enfoco, y además desde el mandato, que es lo que me corresponde hablar, porque ya referirme a otros temas podría ser censurado por tantos que dicen, están buscando en qué la CICIG está interviniendo indebidamente en los asuntos del Estado. Pero esto específicamente, yo creo que es necesario que haya un aparato de justicia efectivo, que naturalmente tiene que estar acompañado de acciones, porque la justicia no podría estar siempre tratando de tapar agujeros. Es necesario que haya un ingeniero que, cuando la justicia descubre el agujero, entonces haga una construcción adecuada para que no se siga filtrando el agua, por ejemplo. En Destino, el debate de la semana, conversamos con Iván Velásquez, comisionado internacional contra la impunidad. Vamos a la pausa comercial y volvemos en unos instantes.
Destino Debate, conversamos con Iván Velázquez y hablábamos antes de irnos a la pausa comercial del magro esfuerzo que hace en conjunto la sociedad guatemalteca por luchar en contra de la impunidad, por conseguir que todos aquellos crímenes y todos aquellos delitos que se cometen en el país sean verdaderamente castigados. Hablábamos, por ejemplo, de la existencia en solo 10% de los municipios de Guatemala de presencia del Ministerio Público. Y estamos hablando del Ministerio Público, pero guardamos silencio sobre el organismo judicial y prácticamente el organismo judicial tiene la clave para llevar esos casos a una conclusión. ¿Cómo siente usted desde la posición que ocupa la respuesta que el organismo judicial da a esta cruzada contra la corrupción? Hay dos situaciones. Si hablamos de la necesidad de fortalecimiento del Ministerio Público en su capacidad para enfrentar la impunidad, naturalmente eso implica que haya un incremento de la capacidad del organismo judicial para recibir esa gran cantidad de asuntos que el Ministerio Público sometería a su consideración. De manera que, si miramos desde la perspectiva de los jueces, las estadísticas a veces sirven como para mirar cuál es el estado de las cosas. Cuando el promedio en América Latina es de 11 jueces por 100.000 habitantes, en Guatemala el promedio es de 5.7 jueces por 100.000 habitantes. La mitad, es decir, casi la mitad. ¿Qué significa? Pero es que, claro, uno podría decir, no hay tanta necesidad de jueces con un Ministerio Público tan pequeño. Cuando este Ministerio Público, supongamos un Ministerio Público que esté actuando no en los 338 o en los 340 municipios, sino que esté actuando en 200, en 150. El organismo judicial no va a tener la capacidad para absorber todo el producto de ese trabajo del Ministerio Público. Entonces, eso de un lado. De otro lado, ¿qué se espera del organismo judicial? Que actúe con independencia. Ya es el tema cualitativo. ¿Cómo se logra superar un cierto estado de cosas desde el aspecto cualitativo? Uno de los puntos que hemos señalado es la necesidad de garantizar independencia judicial a través de la profundización de la reforma de la carrera judicial. ¿Qué supone esto? Una reforma constitucional que dé lugar a que la carrera judicial se amplíe por lo menos hasta Corte de Apelaciones. No solo eso, naturalmente, porque supone entonces que es necesario que haya un mayor número de defensores públicos, pero también que el instituto, que el INASIF tenga una mayor capacidad para la prueba técnica o científica que produce. Es decir, cuando se piensa del fortalecimiento de la justicia, hay que pensar en la justicia como un todo. Es todo el sistema de justicia, porque cada parte que actúa en el sistema de justicia es necesario que esté en un nivel adecuado. Pero además es necesario que haya una normativa que sea adecuada para ese sistema de justicia fortalecido. Por eso también nosotros estamos empeñados en que es necesaria una reforma legal y constitucional al sistema de justicia. Sobre ese tema, imagino van a profundizar mis compañeros, pero mucho de esto necesita recursos, comisionado, y la CICIG mencionó en su momento la posibilidad de impulsar un impuesto a la seguridad, algo que tuvo una reacción adversa por parte de varios sectores. La UNE está asumiendo ahora la presidencia de la Junta Directiva en su momento. Tuvo una respuesta favorable en ese momento a lo que ustedes habían mencionado y propuso una reforma del ISR para los capitales más grandes en este país. ¿Ustedes van a insistir sobre esta posibilidad ahora que las autoridades han cambiado? Nosotros queríamos señalar una realidad, que es esta que mencionaba al principio. No hay posibilidad de una respuesta real a la impunidad, a la criminalidad, a la corrupción, si no hay un fortalecimiento del sistema de justicia en su conjunto. El fortalecimiento del sistema de justicia pasa necesariamente, ineludiblemente, pasa por la obtención de recursos. En ese momento, cuando lo planteaba, entonces decía
simplemente como una idea. ¿Cómo se pueden obtener recursos? Pues la forma normal como un Estado obtiene recursos es a través de los impuestos. Pero también no desconozco que en Guatemala hay unos índices de pobreza abrumadores. Por lo tanto, no son unos recursos que se puedan obtener de los pobres. Es necesario que haya recursos que puedan proporcionar personas, empresas, capitales mayores. Y entonces, con todo esto pensaba, podría ser, como no solo la experiencia de Colombia, sino que también de Honduras, por ejemplo, que haya un impuesto sobre grandes patrimonios, pero con la destinación específica. ¿Por qué la destinación específica? Porque es que hay una deuda acumulada con el sistema de justicia y es necesario pagar esa deuda. ¿Cómo se paga la deuda? Con un ingreso extraordinario, porque no es con los 1.000 millones que recibe el Ministerio Público como va a poder crecer. Esos 1.000 millones solo es para mantener la situación en el estado en que se encuentra, si acaso. Entonces, lo que lleva a todo esto es que hay que buscar recursos. Una posibilidad es esa, que haya otras. Bueno, ya esa es la imaginación que tiene que tener no solo el gobernante, sino la sociedad en su conjunto. Cuando se plantean desde esa perspectiva, entonces hay respuestas como las que se dieron. Pero ¿y la corrupción? ¿Y qué garantía tenemos que efectivamente esos recursos vayan a cumplir el papel adecuado? Como el caso de Honduras, que es un país altamente violento y con altos índices de impunidad. Sí, pero habría una respuesta. En esa respuesta estamos trabajando actualmente. Nosotros no tenemos ninguna competencia, no tenemos ninguna capacidad, tampoco está en el mandato hacer una propuesta impositiva en el país. Eso está absolutamente por fuera. Nosotros estamos frente a una realidad de un sistema de justicia precario que es necesario fortalecer y que eso requiere recursos. Como no podemos intervenir en este aspecto de los recursos, lo que sí queremos y vamos a plantear es este aspecto de la precariedad. Entonces vamos a mostrar, por ejemplo, cuánto es lo que requeriría el Ministerio Público para llegar a niveles aceptables si se quiere una justicia que efectivamente actúe. ¿Qué es lo que requiere el organismo judicial? Y poder, desde este otro aspecto, decir, se necesitan no sé cuánto, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 o 50.000. Discutamos cómo alcanzar esa meta. Discutan. Sí, discutan, porque nosotros no podemos participar en esa discusión, está por fuera de nuestro mandato, pero sí tenemos un mandato que es el de procurar el fortalecimiento institucional de la justicia en Guatemala. Comisionado, la etapa final de toda esta lucha contra la impunidad en general la constituye que el condenado de veras cumpla su condena. Y aquí es obvio que no hay control del sistema penitenciario y ni siquiera, creo yo, tenemos un censo de cuánta gente tenemos condenada dentro del sistema penitenciario. Es decir, ¿ha hecho usted recomendaciones para mejorar el sistema penitenciario? Aún no hemos intervenido en ese aspecto y estamos de acuerdo. Yo creo que es indispensable pensar, por ejemplo, en los sistemas de beneficios por colaboración. Hay algo que está admitido en todo el mundo, en el que hay sistemas penales acusatorios como el de Guatemala. Y es que a juicio solo puede llegar una mínima parte. En Estados Unidos han calculado que si llega a juicio más del 10% de los casos, el sistema lleva hacia el colapso. Aquí, ¿cuán porcentaje de casos llegan a juicio? Casi todo. Es decir, todo lo que se está sometiendo comprueba naturalmente. Es decir, hay que pensar en mecanismos de beneficios por colaboración,
de los beneficios por aceptación de cargos, que eso implica una disminución en la actividad del Estado, por lo tanto también de recursos que el Estado va a destinar en la persecución penal, y eso se premia y se premia en todo el mundo. Esa aceptación de cargos se premia en todo el mundo con una disminución de pena. ¿Y la privatización, comisionado, cómo la ve? Como una opción. Yo creo que el Estado es el que tiene que tener la garantía de la ejecución de la pena. El control de las cárceles en el Estado. El control de las cárceles debe ser del Estado. Yo tengo, independientemente de la situación de Guatemala o de la situación de Colombia, a mí me parece que si se empieza por la vía de la privatización de la ejecución de la pena, se puede llegar también a la vía de la privatización de la justicia. Y entonces, ¿por qué no contratamos una empresa que se encargue de investigar los delitos y que después se lo pase a los jueces? Y después, ¿por qué no contratamos también unos jueces que se encarguen de juzgar lo que esa otra empresa estaba investigando? Usted citó el caso de Byron Lima junto con el de Haroldo Mendoza como uno de los primeros logros de CICIG, pero donde el Estado no intervino. ¿Qué pasa con poderes como el de Byron Lima en las cárceles del país? Pareciera que el Estado no puede, no quiere tener control sobre estos reos que ejercen una gran dominancia donde se encuentran y fuera del recinto. Creo que hay que pensar muy bien de las acciones que se deben emprender. Hay situaciones en las que evidentemente funcionarios del Estado no quieren. Hay otros en los que hay una real impotencia. Creo que hay que ver, por ejemplo, en el sistema de controles de ingresos a los establecimientos carcelarios, que hay que establecer mecanismos que sean de efectivo control sin lesionar la dignidad de los visitantes carcelarios, particularmente de las visitantes carcelarias, que es que siempre se pueden maltratar en su dignidad con ciertas requisas, etcétera, pero que garantizando que con medios tecnológicos de control en el ingreso, por ejemplo, en el tema de los celulares en las cárceles o de ingresos de otros elementos a las cárceles, el tema de los privilegios, revisar de qué manera esta aplicación de los traslados por disposiciones administrativas, no por disposiciones judiciales, que están tan en el centro de la corrupción como quedó en evidencia en el caso de Byron Lima, es necesario examinar para que desde el sistema penitenciario, desde la dirección del sistema penitenciario, se establezcan unos controles efectivos en ese sentido de los traslados, y que no resulte ser, como ha sido, beneficios por los que se paga y que finalmente está inmerso en todo este mundo de la corrupción. Entonces, creo que hay que... El tema de la seguridad en las cárceles. Aquí hay algo que a mí me ha generado cierta sorpresa, pero entiendo la realidad. Cuando hay un colaborador eficaz, todos en el sistema de justicia, el fiscal, el defensor, hasta el propio juez, piensan que hay que sacarlo rápido de la cárcel porque como es un colaborador lo van a matar. Corre riesgo en la cárcel, esa es la certeza. Corre riesgo en la cárcel, es la certeza, y personas que están condenadas a 80 años de prisión, entonces el mecanismo de la libertad para poderlo sacar, porque si no lo matan. Digo, ¿por qué no se tiene un lugar de reclusión de estos colaboradores eficaces que van a tener una disminución de su pena, pero que el Estado garantice que van a pagar una pena? Es decir, que el premio por la colaboración no es necesariamente terminar la ejecución de la pena, pero que además asuma el Estado la responsabilidad por la vida de estas personas. En el debate de la semana hoy conversamos con Iván Velázquez, él es el comisionado internacional contra la impunidad. Hacemos una pausa breve y volvemos al último segmento de esta conversación.
Hoy conversamos con el comisionado contra la impunidad, Iván Velázquez. Señor comisionado, usted hablaba hace unos minutos de la necesidad de que el ciudadano perciba la independencia del organismo judicial. En este momento, los críticos de la CICIG hablan justamente de que los jueces tienen escasa independencia frente a las peticiones de la CICIG. ¿Cómo responde usted a esas críticas? La CICIG no ejerce realmente ninguna presión. No hay una acción de la CICIG para diferente a lo que cuando interviene como coadyuvante adhesivo en el mismo plano del Ministerio Público ejerza su pretensión de interviniente en el proceso. Hay otra circunstancia que es probablemente a la que se refieren, y es que la acción punitiva contra jueces. ¿Cómo enfrentarse al poder de la CICIG? Pero no, la CICIG está en un plano de igualdad procesal frente a las otras partes. No está asumiendo un papel diferente, y externamente yo puedo dar la certeza que externamente la CICIG no asume una presión frente a ningún funcionario del organismo judicial. Es algo similar a lo que afirmó una vez una juez del clamor popular que la había obligado a tomar una decisión. Nosotros reivindicamos la independencia de los jueces, luchamos por la independencia de los jueces. Otra cosa es que los jueces se vean limitados a tomar decisiones indebidas, ilegales, porque hay una sociedad vigilante o porque también el Ministerio Público o la CICIG están igualmente vigilantes. Pero no hemos emprendido, por ejemplo, ninguna acción contra ningún juez por haber tomado una determinada decisión. Lo que hemos hecho en la incidencia en el organismo judicial ha sido respecto de jueces corruptos que se han enriquecido o que han obtenido beneficios económicos a cambio de unas decisiones. Pero eso es algo que no se puede entender como una presión al organismo judicial. Lo que se debe entender es un saneamiento necesario que debe hacerse en el organismo judicial, porque esto va unido a lo otro. Nosotros reivindicamos la carrera judicial como una mayor garantía de independencia judicial, pero también reivindicamos que los jueces no tienen derecho a la inamovilidad absoluta independientemente de sus condiciones morales o de su honestidad. Y por eso también, cuando planteamos la reforma a la ley de carrera judicial, planteamos la necesidad que haya un riguroso sistema de disciplina interna en el organismo judicial que permita sacar del organismo judicial a jueces que no deberían estar. Entonces, nosotros reivindicamos un sistema de ingreso, de permanencia y de promoción, pero también de exclusión en la carrera judicial, teniendo en cuenta los requisitos que debe tener un juez para ingresar y para permanecer. ¿Eso es presión? No, eso es lo que un sistema de justicia debería tener. Señor comisionado, en este marco del aparato judicial, no podemos dejar de ver un actor clave que es la Corte de Constitucionalidad, que justamente la Comisión ha hecho ver a la ciudadanía la importancia en poner la atención a eso y en la transparencia. Pero dentro del esquema que tenemos hoy, ¿qué recomendación podría venir desde la Comisión para un proceso más sano y más eficiente y más transparente para la elección de estos magistrados? Creo que debe existir, de un lado, el establecimiento de una tabla de gradación también, no obstante que no estamos frente a comisiones de postulación, pero que todo el proceso que se vivió hasta octubre del 2014 es una experiencia que debe ser ahora rescatada. Es decir, rescatada en lo negativo y en lo positivo. ¿A qué fue a lo que condujo todo ese proceso
de selección de magistrados de Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones. La propuesta que se había formulado en su momento de esta guía para el proceso de selección, la guía que con IND nosotros habíamos presentado a las comisiones de postulación, pautas que se pueden adoptar como la adopción de una tabla de gradación que sea objetiva, que haya transparencia, la posibilidad, por ejemplo, de que todos los nominadores de magistrados de Corte de Constitucionalidad asuman los nominadores plurales, es decir, la Corte Suprema de Justicia, Colegio de Abogados. Voten. En el colegio podría haber una diferencia, una dificultad mayor, pero que la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, vote haga un públicamente. Transparente. Sí, sí. Yo creo que es real. Esta Corte de Constitucionalidad que viene es crucial para el futuro de Guatemala, para el futuro de la justicia, para el futuro de la lucha contra la impunidad, y es necesario prestar la mayor atención. Este es uno de los temas más sensibles. Don Iván, en la actual Corte se encuentran establecidas dos corrientes de pensamiento, una más conservadora, estamos hablando en términos político-ideológicos, y una más progresista, si lo quiere ver usted así. ¿Es sano que se presenten esas dos corrientes y que se mantenga, digamos, esa dicotomía dentro de la Corte? Toda la actividad de cortes de constitucionalidad en el mundo es finalmente una actividad política. Y es una actividad política desde la gran perspectiva de la política, es decir, no del tema partidista, sino de concepciones del mundo y concepciones de la administración de lo público y de la vida. Y eso es imposible afectarlo. Es decir, tenemos que reconocer que esa es una realidad, que esa realidad además es sana si se administra también con principios, con valores, con criterios de responsabilidad ciudadana, si se quiere, pero que no se podría plantear. La homogenización del pensamiento. No es posible, no es posible. Aquí mismo entre nosotros. Pero sí, doña, los 7 tenemos pensamientos diferentes. Seguramente si hablamos de un tema va a resultar 7 visiones del mundo. Y eso no es perjudicial, eso construye. Pero construye ¿de acuerdo con qué? Con una actitud que nosotros también tengamos frente a la reflexión, como para admitir que podemos llegar a un consenso y que eso que logramos en el consenso es lo que va a mover la historia en la construcción de un país. Señor fiscal, don Iván, ¿le parece a usted que les ha causado daño en términos de imagen el hecho de que investigadores y fiscales adentro de la CICIG hayan salido de la organización para ir a montar un bufete o una firma de abogados que ha sido considerada incluso un superbufete? Yo creo que no. Yo he rescatado de esta situación algo positivo, y es toda la discusión que se generó en términos éticos de lo que significa la actuación de un abogado. Y para mí eso resulta hasta gratificante. Que lo que ocurrió con los compañeros de la comisión al establecer su oficina generó en el país un debate acerca de la ética del abogado y cómo el abogado debe asumir el ejercicio de su profesión. Y el hecho de plantear una discusión pública como se fue generando respecto de la ética del abogado, eso significa que vamos además en ascenso en ese cuestionamiento, en esa participación de la sociedad en todos los asuntos. ¿Pero tomaron ustedes alguna medida en términos, por ejemplo, de revisar sus procesos de contrataciones o revisar sus procesos de investigación interna para evitar que la información que es producida en el seno de la CICIG pueda ser filtrada para otros fines? ¿O no fue necesario? Hay establecido desde el principio, por ejemplo, cláusulas de confidencialidad
que cuando una persona tiene la decisión de no cumplirlas, es imposible impedir que lo haga. Una cosa es que lo haga públicamente y otra cosa que lo haga soterradamente. Hay naturalmente en el proceso de selección una revisión de las personas que aspiran a ingresar a la comisión. Respecto de estos dos compañeros, hubo siempre dentro de la comisión un aprecio por el trabajo realizado, una aceptación de un comportamiento ético que cumplían en su función. Y entonces dicen, pero si se hubiera establecido tal o cual cosa, y yo pienso, sí, es necesario que haya, por ejemplo, podría plantearse una prohibición para que un abogado extranjero continúe ejerciendo la profesión en el país, por ejemplo. Nuevas cláusulas para la Por contratación ejemplo, que de se ese pudiera hacer personal. eso. Bueno, pero ¿y podría establecerse una prohibición semejante para los abogados guatemaltecos? No se puede. Entonces, ¿hay forma de blindar absolutamente? No. Hay un manejo de la información, naturalmente, que se hace en la comisión, cada uno de acuerdo con las funciones que está desempeñando. Es decir, no es que en la comisión existan los archivos a disposición de todo el mundo. No todos los compañeros de la comisión que están dedicados a la investigación tienen acceso a toda la información, cada uno de acuerdo al trabajo que está cumpliendo. Y un compañero que requiere información de otro caso tiene que tramitar por una vía para poder llegar a esa otra información. Es decir, hay accesos restringidos a la información en la comisión. Hay mecanismos de esa naturaleza, pero creo que es prácticamente imposible llegar a afirmar que se protege absolutamente. Hay otra situación que siempre hay que considerar en esto, como se planteó respecto de los funcionarios del Ministerio Público, de la agente fiscal. Nadie está obligado a permanecer toda la vida en una institución. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A que debemos establecer mucho más reflexiones acerca del contenido ético en el ejercicio de la profesión de abogado, como es el contenido ético también en el ejercicio de la profesión del médico o del contador. O del periodista. O del periodista. Sí. O del periodista. Comisionado, en el caso de toda la investigación con la corrupción, es obvio que mucho de este dinero ha circulado por medio del sistema bancario. Sin embargo, no hemos visto hasta el momento ninguna investigación con respecto a casos por los que se haya blanqueado el dinero por medio del sistema bancario nacional. No hemos visto en este momento. ¿No lo hemos visto, dice usted? Claudia Méndez tiene la última pregunta. Quiero decir para no dejar respuestas así. Nosotros hemos considerado que una forma efectiva de luchar contra estructuras criminales es quitarles recursos que esas estructuras poseen, que manejan o que han obtenido en su actividad ilícita. Eso supone que hay necesidad de hacer un seguimiento al camino del dinero. En el camino del dinero, naturalmente hay operaciones que se hacen a través de bancos nacionales e internacionales, mecanismos. Eso no lo hemos desechado, es decir, nosotros también estamos trabajando en ese sentido, que no tengamos ahora un resultado o una investigación que se conozca, tiene que ver con lo que hemos afirmado tanto con la fiscal general. Cuando nosotros tenemos pruebas que nos dan la certeza que tal cosa ha ocurrido de determinada forma, las presentamos ante los jueces. Comisionado, la última pregunta tiene que ver con el programa que recién hemos concluido mis compañeros y yo a las 8:45 del día domingo, y tiene que ver con esa denuncia que lanza el presidente del Congreso de la República sobre hacer pública finalmente la lista y la nómina de empleados de ese organismo. Ustedes han trabajado dentro a través de la investigación de Pedro Moadi. Esa investigación les ha permitido conocer el tipo de funcionamiento corrupto que se genera dentro del Congreso, y se amplifica esa investigación hacia más actores del organismo legislativo. Lo primero, yo creo que es un derecho ciudadano saber quiénes son los que están al servicio de cualquier entidad del Estado. Y que ahí no tendría por qué afirmarse que hay una especial reserva, porque son finalmente eso, servidores públicos, y la ciudadanía tiene el derecho a saber con cuántos servidores públicos cuenta. Inclusive
en el Congreso de la República como asesores o personal de planta del Congreso. Efectivamente, lo que hemos venido adelantando a partir de esa primera investigación relacionada con Pedro Muadi nos ha permitido ir ampliando en varios sentidos para determinar particularmente en cuanto hay de ilícito, porque hay otras prácticas en las que nosotros no podríamos intervenir. Es decir, que haya 100 o 1000, ese no es un tema que le corresponde a la justicia penal. Podría corresponderle a otras áreas, pero no a la justicia penal. Pero que esos 100 o 1000 efectivamente estén trabajando, ese sí es un tema de la justicia penal, porque ahí podría existir eventualmente de por medio un peculado, por ejemplo. Entonces, hemos venido avanzando, se ha extendido a examinar la situación de otros diputados, hemos venido mirando que el personal del Congreso efectivamente trabaja en el Congreso, es decir, que está para lo que fue contratado, que prestan efectivamente un servicio. Y en la medida en que vamos obteniendo resultados, también igualmente vamos a ir. Don Iván, ya se puso usted el límite. ¿Cuánto tiempo más va a permanecer al frente de la CICIG? No, sé que todavía ¿No se lo estoy. ha puesto? No. Aquí hay una situación, y es que estamos la CICIG tiene renovado el mandato hasta septiembre del 2017. La permanencia mía, yo he dicho que hay que tratar de crear mucho más comisión que comisionado. Es realmente difícil, pero es necesario. ¿Cómo se puede hacer algo similar, algo de esta naturaleza? Se puede hacer estableciendo con las contrapartes del Estado en el sistema de justicia unos proyectos que sean tan bien estructurados que se tengan que desarrollar independientemente de quién está al frente de una institución. Y también he dicho que no actuaré de manera irresponsable porque hay un compromiso con el trabajo que se ha venido haciendo. Pero también digo que ni la CICIG es para toda la vida, ni yo voy a estar toda la vida al frente de la CICIG. Don Iván Velázquez, gracias por acompañarnos en Destino, el debate de la semana. Vamos a una pausa comercial y volvemos con las conclusiones de los panelistas. Vamos rápidamente a presentarle a usted las conclusiones de cada uno de los panelistas después de conversar con el Comisionado Internacional contra la Impunidad. Claudia Méndez arranca con esas conclusiones. A mí me parece crucial una de las respuestas del comisionado y creo que la población y todos deberíamos de comprender, debatir y discutir más cuál es la importancia de un caso como el de Haroldo Mendoza. Como él lo dijo, la sociedad no ha llegado a comprender cuán profundo era y en cambio nos hemos decantado por todos los casos de corrupción y este es un proceso que refleja, que conecta muchas cuestiones, no solo crímenes corruptos, pero también crímenes de sangre y que ponen en peligro a cualquier población, incluso a nosotros mismos, pero no podemos verlo todavía. Rescato eso como una respuesta muy importante y como una necesidad de discutir y profundizar más. Yo creo que todo el mensaje del comisionado se basó y estuvo orientado a las nuevas autoridades en términos de romper resistencias y tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo tomar las medidas suficientes o las propuestas suficientes en términos tanto financieros como en la legislación que está guardando en el Congreso de la República relacionada al tema de justicia. Y en términos de los recursos, no únicamente conseguir más recursos, sino asegurar por parte del Ejecutivo que los mismos fluyan a las instituciones responsables de aplicarla. En este caso, el Ministerio Público, el gobierno del expresidente Maldonado le quedó todavía adeudando dinero y por eso pues se ven muy limitados en sus capacidades de actuación. Si no se agiliza también esta transferencia de dinero, es muy poco lo que se puede lograr porque ahogan a las instituciones en sus funciones. Yo creo que lo más grave que hay que tomar en consideración es el hecho de la presa que existe de impunidad, en el sentido de que, como dijo el comisionado, si no se comete ni un solo delito de aquí en adelante, solo sacar los casos que han llegado a juicios, que están acumulados, tomaría hasta el 2030.
Es decir, yo creo que eso da una idea de la gravedad de cómo ha funcionado de mal el sistema judicial, de cómo ha juzgado, qué poco interés le ponemos al tema de la justicia. Entonces, pues es un dato que hay que tomar en consideración. Bueno, yo creo que evidencia la necesidad de fortalecer la institucionalidad, pero deja ver con mucha cautela que va más allá del fortalecimiento no solo del sector justicia. Respetando el mandato, sí nos deja ver el tema cuando nos hace el símil entre un ingeniero que tape hoyos versus el haber sacado el agua, digamos. Es muy importante. Y otras dos cositas muy importantes también para mí es cuando hace ver que la independencia judicial es algo que se enarbola y que si acaso se da algún grado de presión será por fiscalización social y en el marco de la ley. Y lo último que sí me agrada mucho es cómo aborda el tema con los exfuncionarios de CICIG para abordarlo, como les digo, desde una postura de que qué bueno que se abre el debate ético, sin perjuicio de respetar mucho el ejercicio de la profesión y de la madurez para tratar el tema, incluso reconociendo la capacidad de los exfuncionarios. Cuando él dice hay que pensar más en comisión que en comisionado, me parece bien importante el mensaje que venga de él, que fue nombrado personaje del año en 2015 por la mayoría de medios, que la gente lo ha llegado a calificar de héroe, que se toman fotos todo el tiempo con él, le piden autógrafos incluso, porque la CICIG con o sin don Iván Velázquez debería seguir su curso, seguir fortaleciéndose y atender esos pendientes que él mismo reconoció. Sistema penitenciario, donde todavía no han entrado, y sistema bancario, donde él dice todavía no tenemos casos que ya podamos presentar. El comisionado se queda, eso me parece que uno puede colegirlo de lo que él está diciendo. No piensa en una salida precipitada, habla de responsabilidad suya frente a los procesos que está desarrollando. Colijo también que las acciones que vienen en el futuro van a incluir a algunos bancos del sistema. Eso es de lo que él ha hablado en términos generales cuando Gustavo le preguntó. Luego hace hincapié en la necesidad de que financiemos mucho mejor el sistema de justicia si verdaderamente queremos afrontar esa presa judicial y garantizar justicia en el país. Y por último, me parece a mí que él sí tiene una conversación directa que sostener y hacerle ver al presidente de la República una responsabilidad gigantesca que asume cuando hay acciones de la justicia y el Estado tiene de inmediato que entrar a ocupar su papel real, tanto en el caso, por ejemplo, el caso que decía Claudia de Izabal, en donde una estructura tenía sometida prácticamente a las alcaldías, a los juzgados, al Ministerio Público, a todas las instancias nacionales, y también, por ejemplo, en el sistema penitenciario. Creo que es muy valiosa la conversación con don Iván, y es evidente que está dentro de Guatemala en un proceso que va para quedarse y que no tiene visos de ser efímero. Gracias por acompañarnos en este Destino, el debate de la semana. Le esperamos, por supuesto, para el día de mañana desde las 5:45. Mucha información que compartir con usted, mucha información de gran relevancia aquí en su canal Antiguo.